Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver un nuevo tema referente al concepto de fuerza, que es momento de una fuerza. Vamos a ver el por qué las cosas rotan. Para eso necesitamos saber, vamos a ver el concepto de rotación, cómo se describe matemáticamente una rotación. Después, en la otra presentación, veremos las condiciones para la rotación y finalmente calcularemos el momento de una fuerza en el plano XY. Fíjense, vamos a ver el concepto de rotación. Antes de empezar a trabajar el tema del momento de una fuerza, vamos a ver en rotación qué es un cuerpo rígido, qué es un eje de un sólido y qué significa la palabra rotación. Y matemáticamente cómo la vamos a describir. Ahora, ¿qué es un sólido o cuerpo rígido? Es aquel que no se deforma, es decir, que no cambia de forma cuando aplicamos una fuerza. Fíjense, tenemos la botella y si aplicamos fuerza en cualquiera de los puntos, él no se deforma. Ese sería un cuerpo rígido. Cualquier cuerpo, cualquier objeto que ustedes opriman, estiren y no se deforme, así que no cambie de forma, sería un cuerpo rígido. Pero están los cuerpos no rígidos, que ese es un concepto que van a ver ustedes en estática. En el cuerpo no rígido son aquellos cuerpos en los cuales ustedes les aplican una fuerza y cambian de forma. El ejemplo sería de los resortes. Ustedes tienen un resorte, ustedes ahí lo pueden comprimir y cambia de forma, o lo pueden estirar y van a cambiar de forma. Porque hay unos cuerpos no rígidos, que es como por ejemplo la plastilina. La plastilina, cualquier fuerza que ustedes le coloquen, siempre se va a deformar. Entonces, en la rotación hay un concepto que es el eje de un sólido. El eje de un sólido es una línea imaginaria que atraviesa un sólido rígido. Normalmente son los tres ejes, X, Y y Z. Tengo el eje X, fíjense que es totalmente horizontal. Tengo el eje Y, que es vertical, y el eje Z, que sería, vamos a decirlo así, perpendicular al eje Y y al X y al eje X. Podemos ver que son tres ejes X, Y y Z. Y vamos a ver cómo rotar esos sólidos con esos ejes. Entonces, para eso necesitamos la palabra rotación. Rotación es dar vuelta alrededor de un eje fijo, llamado eje de rotación. Así, cuando un cuerpo empieza a dar vuelta, él rota alrededor de un punto, en este caso es el centro de la rueda. La Tierra rota alrededor de su propio eje y da como consecuencia el día y la noche. Cuidado, la Tierra no rota alrededor del Sol, rota alrededor de su propio eje. La Tierra gira alrededor del Sol. Aquí tenemos una rueda dando vuelta y la otra rueda también, fíjense, en sentido contrario. Entonces, cuando hablamos de rotación también tenemos que dar sentido hacia si está rotando de un sentido o está rotando en otro sentido. Y el eje de rotación, fíjense, es la línea que pasa por el objeto y sobre el cual el objeto realiza su movimiento de rotación. Traten de buscar una ruedita o un disco o algo circular y busquen cómo rotar. Tengo la rueda en el eje X. ¿Qué pasa? Que no tengo el software para rotar esta rueda, pero vamos a ver unos ejemplos cómo sería la rotación alrededor del eje X. Fíjense cómo pasa el eje X en la rueda y tenemos que dar vuelta en el eje de las X. En el eje de las Y también podemos trazar un eje en el cual puede dar vuelta la rueda, y el eje de la Z es lo que estábamos viendo, que está rotando alrededor del eje de la Z.
¿Sí? Entonces, el eje de rotación es la línea por la cual atraviesa el sólido rígido y es por la cual va a rotar. Ese va a ser el punto fijo por la cual va a rotar el sólido. Ese va a ser el punto fijo por la cual va a rotar el sólido. Ese sólido, por donde pasa el eje de rotación, esos puntos no se mueven, sino van a rotar. Entonces ya sabemos rotación, que es dar vuelta alrededor de un eje llamado eje de rotación. Aquí tenemos, por ejemplo, el pollo asándose. El pollo se está asando y está dando, tenemos que reconocer sobre qué es siempre. Para eso siempre está el plano cartesiano al lado. O nosotros tenemos que dibujar, tenemos que siempre saber dónde está el eje X, Y y Z. Y vemos que el eje de rotación del pollo que se está asando está en el eje de las X. ¿Sí? Está alrededor del eje de las X. Si yo digo una pregunta, si fuese un shawarma, sería asándose alrededor de las ejes de las Y. Pero estamos en el caso del pollo. Un disco dando vuelta. Este disco que da vuelta está rotando con una línea que es el eje de las Y. Ese es el eje de rotación de ese disco. Y esta rueda, la noria como se llaman, o le dicen también el viaje a la luna, él está rotando alrededor del eje de la Z. Entonces tenemos que saber cuál es el eje X, cuál es el eje Y y cuál es el eje de la Z. Pero estamos hablando de rotación. ¿Y cuál sería el sentido de la rotación? El eje de rotación se representa como un vector. El eje de rotación va a ser un vector y por lo tanto tiene un sentido. Tiene la dirección, que es la dirección del eje, que es la dirección del eje de rotación, y sentido de giro. El giro puede ser solamente o positivo o negativo. Ese es el sentido de un eje de rotación, positivo o negativo. Vamos a ver qué pasa cuando el sentido es positivo. Fíjense hacia dónde gira. Yo no puedo decir que gira hacia la derecha o a la izquierda porque tengo que tener exactamente el vector. Y fíjense, sería negativo para este caso. Pero ahora, ¿cómo decimos que cuando un eje negativo y otro positivo? Fíjense, cuando el objeto o el sólido rota alrededor de un eje, pero su rotación es en el sentido del reloj, quiere decir que es negativo. Si rota en sentido de las agujas del reloj, el sentido es negativo. Si rota en contra del sentido de las agujas del reloj, diría que el sentido es positivo. Muy bien. Ahora, pero ¿qué pasa si tengo un vector? Un vector que es el eje de rotación y quiero saber hacia dónde va a estar rotando. Podemos buscar la regla de la mano derecha. Fíjense, las flechitas verdes me indica el eje de rotación. Me está indicando el eje de rotación. Con la mano derecha lo agarro. El pulgar me indica la dirección hacia dónde está el eje. ¿Sí? Pero con el resto de los dedos me dice hacia dónde está rotando. Ponga, por ejemplo, abran la mano derecha, ciérrenla de manera que los dedos queden con la palma y queda el pulgar hacia arriba. El pulgar me indica la dirección del eje de rotación y los dedos me da el sentido
el sentido de la rotación. Vamos a ver unos ejemplos para que vean. Fíjense, yo tengo esta imagen y me piden que dé media vuelta en el eje Z en sentido positivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En el eje Z es perpendicular al eje XY y es como saliendo de la pantalla hacia la pantalla, saliendo de la pantalla va el pulgar y el resto de los dedos me indican el sentido. Entonces le voy a dar media vuelta. ¿Sí? Eso se describe matemáticamente como un vector con dirección K y en sentido positivo. Si me dicen dar un cuarto de vuelta en el eje de la Z en sentido negativo, va como entrando a la pantalla el vector y fíjese, va a girar, es en el sentido de las agujas del reloj. Y es un cuarto de vuelta. Vamos a hacer otro ejemplo con unos dados. Con unos dados, fíjense. La suma, tenemos unos dados. Y uno dice, bueno, pero si doy vuelta a los dados, ¿qué lado me va a quedar arriba? ¿Qué lado me va a quedar abajo? El lado contrario, el lado del dado contrario al 1 es el 6. Siempre va a ser 6 más 1, 7. El lado contrario al de 3 sería 4. 3 más 4, 7. Y el lado contrario de 2 sería 5. 5 más 2, 7. Entonces ya sabemos que el opuesto a 1 es 6, el opuesto a 2 es 5 y el opuesto a 3 es 4. Entonces me dicen, rotar la imagen un cuarto de vuelta en el eje X en sentido negativo. Entonces el eje X me va a traspasar por el 1, ¿sí? Y me va a dar un cuarto de vuelta como si estuviera girando en sentido de las agujas del reloj. Entonces si doy un cuarto de vuelta, el 2 me queda arriba y el lado opuesto del 3 sería 4. Ese sería dar un cuarto de vuelta. Esto no lo vamos a manejar nosotros, pero solamente algo ilustrativo. Mejor que hagan un dado. Háganse un dado con papel y vayan jugando. Si tienen un dado a mano, también sería mucho mejor. Me dice rotar la imagen media vuelta en el eje Y en sentido positivo. El eje Y pasa por el número 6 y si es sentido positivo va a girar en contra de las agujas del reloj y me da media vuelta. Eso quiere decir que el 3 va a pasar donde está el 5 y luego tengo que girarlo otro lado más. Acuérdense, el lado contrario de 3 es 4 y el lado contrario de 5 es 2. Más de que me queda 2 y 4. Muy bien. Entonces este es un ejemplo, fíjense, de rotación. De rotación es que el cuerpo rígido va a dar vuelta alrededor de un eje llamado eje de rotación. Y siempre tenemos que saber reconocer el eje en un sólido, ya sea un edificio, ya sea un objeto. ¿Cuál es el eje de rotación de ese objeto? Y sobre todo la dirección. Si es en X, Y, Z o si es en otro vector. Y también si gira, si va a ser positivo o negativo. Entonces, para la próxima clase vamos a ver condiciones para la rotación y qué es momento de una fuerza en el plano XY. Aquí hay un poco de matemática, pero es matemática muy fácil. Entonces, sobre este tema no hay ejercicio, pero es bueno que lo comprendan para saber cuando hablemos momento de una fuerza. Bueno, hasta luego.